tu erudición hace que las respuestas se puedan ir infinitamente y podríamos estar aquí increíble. Es increíble todo lo que sabes y todo lo que has estudiado sobre el tema. Te quería preguntar algo. Chile fue un país que vivió de manera especial el conflicto, la Guerra Fría. Creo que Latinoamérica es icónico Chile en ese sentido. Cuando gana Salvador Allende, se convierte en el emblema del socialismo por la vía democrática. Generó muchas expectativas, casi como Cuba, ¿no? Casi como Cuba, por la vía de las armas, Chile se convirtió en la expectativa socialista por excelencia. Sin embargo, pronto hubo un proceso de colapso que terminó con el golpe de Estado de Pinochet. Y la adopción, sorpresivamente, para una dictadura militar de un modelo económico que se terminó convirtiendo en un emblema de lo contrario, del liberalismo y del éxito liberal, ¿no? ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo viviste todo esto? Bueno, mira, primero respecto de esta figura muy especial que es Salvador Allende. Salvador Allende es un demócrata en cuanto a las formas, pero su ideal de sociedad es Cuba, son las dictaduras comunistas. Él siempre fue absolutamente claro en eso. Lo que él proponía era una vía distinta para llegar a un fin tan siniestro. Incluso yo recuerdo el año 68, yo tenía 18 años y él estaba en un programa de televisión, siempre me quedaba muy grabado, y él era el presidente del Senado en Chile. Porque él en su práctica fue siempre un demócrata, es cierto eso. Y le preguntan sobre esta contradicción de estar, qué sé yo, en ese momento estaba dirigiendo un organismo tricontinental para impulsar la revolución y él saca un libro, que es La guerra de guerrillas de Che Guevara, dedicado a él. Y él lee la dedicatoria. Él lo admiraba, el Che Guevara. Pero mira la dedicatoria del Che, que lee con orgullo frente a la televisión, presidente del Senado de Chile, a Salvador Allende, que quiere lo mismo por otros medios. Es una declaración no solamente de Che Guevara, es de Salvador Allende. Ahora, además, el régimen de Allende tiene una contradicción básica. Nunca tiene la mayoría de los chilenos consigo. Es una democracia que por Eso los es interesante. mecanismos... ¿Cómo pasó eso? Bueno, porque en Chile se podía elegir un presidente minoritario. Él llegó a la presidencia sin haber gozado del apoyo de la mayoría de los chilenos. Exactamente. Llegó con un 36% ¿Cómo de fue los posible votos. eso? Porque en el sistema antiguo chileno no había segunda vuelta, sino que la primera vuelta da un resultado como el que dio, 36, el candidato de la derecha sacó un poco menos, y entonces el Parlamento chileno elegía, y la tradición era que siempre se elegía la primera mayoría. Entonces él llega con una minoría. Tiene un momento donde aumenta su posición. El primer año es un año de populismo desaforado en Chile, que nos va a llevar a los problemas siguientes de los 2 años siguientes, pero ahí le consigue un poco más de apoyo, pero en ninguna elección de parlamento la izquierda tiene mayoría, ni nada. El año 73, en marzo, la izquierda pierde la elección. Saca un 40 y algo por ciento de los votos. La izquierda era muy importante, todo, pero tiene radicalmente, porque era muy dura ya la oposición, más de la mitad en contra. Lo increíble es que con una minoría tú intentes transformar un país de raíz, crear un sistema completamente distinto. Y eso buscaba Allende. Pero absolutamente. Además, el proceso que él está llevando a cabo es la transformación radical de Chile. Expropiación masiva de industria, de campo, de la tierra, de bancos, etc. Entonces uno dice, ¿cómo un demócrata podría llegar a plantearse una revolución? Porque eso es lo que Allende quería. Allende no quería otra cosa que una revolución, pero por medios pacíficos y democráticos. ¿Cómo se puede plantear eso con la minoría de la población? Es un absurdo. Por lo tanto, el sentido democrático de Allende es una cuestión muy discutible, tanto en cuanto a la finalidad, que es una sociedad del tipo cubano, imagínate, y en cuanto a la idea misma de poder revolucionar una sociedad sin tener la mayoría. En fin, Chile estaba con esas ideas condenado a lo que va a pasar. Y tal como tú dices, un régimen como la dictadura de Pinochet, que usó sistemáticamente el terror, es un terror sistemático de Estado, no son accidentes, no son un loco que se manda solo. La cúpula era consciente de lo que estaba pasando, totalmente. Pero mira, Pinochet lo dijo, en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Menos iba a ignorar lo que estaba haciendo su policía
que reportaba directamente a él. O sea, eso es totalmente imposible. O sea, es un régimen criminal. Lo que da aquello que se ha llamado el pecado original de la transformación chilena. Ese régimen de libertades económicas que después en democracia va a desarrollar ese país extraordinario que ha sido Chile, tiene en su origen un pecado grave de violencia, de imposición, etc. Y eso ha sido uno de las rémoras muy importantes, porque lógicamente que ese nacimiento traumático, duro, va a quedar como algo pendiente que resolver. Y la izquierda lo echa en cara. Pero por supuesto. Aprovecha eso para echarlo en cara. No importa que haya funcionado el sistema, pero lo impuso Pinochet. No, lógico, es el sistema de Pinochet. Incluso se dice que la actual constitución es la constitución de Pinochet, cosa que, si bien tiene su origen en los años 80, en 1980, ha sido transformada un montón de veces. Y la actual constitución chilena lleva la firma del presidente Ricardo Lagos, el año 2005. ¿Podrías explicarnos un poquito eso para quienes no conocemos? Bueno, el año 2005 se reforma una vez más la Constitución, pero esta vez muchísimos cambios, y el presidente socialista que teníamos entonces, una persona muy respetada y respetable, que se llama Ricardo Lagos, un gran líder socialista, va a ser el presidente que firma esa Constitución. Por lo tanto, en un sentido formal, estricto, la Constitución actual es la Constitución firmada por un socialista chileno llamado Ricardo Lagos, y todo su ministerio, por supuesto, está ahí haciéndolo. De todas maneras, como hay una continuidad, porque son transformaciones de lo que fue originalmente la Constitución de Pinochet, existe la idea que hay que deshacerse completamente de eso. Y yo creo que llegamos en Chile a un punto donde hay que hacerlo. Hay una nueva Constitución, es una necesidad, porque tenemos que zanjar eso. Hay que legitimarla. O sea, tiene que haber un proceso distinto de formación del texto constitucional. Ahora, la cuestión que está en el centro del debate es cómo se hace eso. Por las vías de la institucionalidad actual, lo que implica, y eso es lo importante, que hay que llegar a acuerdos porque se requieren quórum, votaciones muy altas en el Parlamento para la reforma constitucional. Lo que es una gran cosa, muy importante, porque obliga, exige que se produzcan acuerdos. Y una constitución debe ser apoyada por una gran mayoría. La izquierda radical quiere la Asamblea Constituyente, estilo Chávez, etc. Es decir, donde una mayoría circunstancial crea un organismo que tiene el poder constituyente, por lo tanto que no tiene ninguna regla que se le pueda imponer, y transforma el país a su voluntad con quórum mínimos. Con un voto más podría hacerlo. O sea, la Asamblea Constituyente puede hacer lo que quiera porque es Asamblea Constituyente. Y ese es el debate que tenemos hoy día. Y es un debate muy importante porque estamos optando entre dos líneas, una línea de continuidad democrática y una línea de ruptura chavista, realmente.